Hola, mi nombre es Cristian y en este video vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber acerca del presente simple. Vamos a explicar cuándo se utiliza este tiempo de verbo, cómo se utiliza, es decir, cómo vamos a formular las oraciones tanto afirmativas, negativas como interrogativas y sus respuestas cortas, así como también las reglas que necesitas saber para no cometer errores a la hora de hacer los ejercicios. Si te gustó el video y te sirvió, no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal para ver los próximos videos. Ahora sí, empezamos. Básicamente vamos a utilizar el presente simple para hablar de 5 situaciones diferentes. El primer uso es para hablar de situaciones que son siempre verdaderas o que son permanentes. Por ejemplo, nosotros podemos decir We live in Argentina. Nosotros vivimos en Argentina. O She works at a bank. Ella trabaja en un banco. No hablamos de situaciones que son temporarias o que suceden en el corto plazo, sino que son permanentes. El segundo uso que le vamos a dar al presente simple es para hablar de rutinas o hábitos, ¿sí? Una rutina es una acción que sucede regularmente. Por ejemplo, nosotros podemos decir He goes to sleep at 10 o'clock. Él se va a dormir a las 10 en punto. O I have lunch at 12 o'clock. Yo almuerzo a las 12 en punto. Estos verbos se escriben en presente simple porque implican un hábito, ¿sí? Suceden de forma regular. El tercer uso que le vamos a dar al presente simple es para hablar de hechos o datos que tienen verdad científica. Por ejemplo, nosotros podemos decir The sun sets in the west. El sol se pone en el oeste. O the river flows to the ocean. No es algo que alguien puede decidir. Son hechos que simplemente suceden. El cuarto uso es para hablar de eventos futuros que no podemos controlar. Por ejemplo, los horarios programados en una planilla. Estos nos van a decir cuándo algo va a suceder. Y esto se conecta con las rutinas, porque son eventos regularmente programados. Nosotros, por ejemplo, podemos decir The plane leaves at 9 o'clock. El avión sale a las 9 en punto. O The bus comes every 20 minutes. El micro o el colectivo viene cada 20 minutos. Estas situaciones no suceden ahora. Están programadas para que sucedan regularmente. El quinto y el último uso es para hablar de con qué frecuencia una acción se realiza. Para eso es necesario el uso de los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, que nosotros digamos I always listen to the radio. Yo siempre escucho la radio. Quiere decir que siempre lo hace. Podemos utilizar distintos adverbios para hablar de distintas frecuencias. Por ejemplo, en vez de usar always, yo puedo usar never. Never significa nunca. I never listen to the radio. Yo nunca escucho la radio. Se puede utilizar cualquier adverbio de frecuencia. Ya sabemos cuándo utilizar el presente simple. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Nosotros tenemos 3 maneras de armar oraciones. Podemos armar oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Es decir, en forma de pregunta. Vamos a ver cada una de ellas de forma detenida y detallada para poder entenderlas, pero antes necesitamos repasar los pronombres personales. Vamos a hacer un repaso rápido porque necesitamos entender y saber bien cuál es el significado de cada uno para poder armar bien las oraciones. Recordemos que I significa yo, you significa tú o vos, he significa él, es decir, un hombre o un varón, she, ella, una mujer o una niña, it significa esto, pero me refiero a un objeto o un animal. Recordemos que tiene que ser singular, es uno solo. We es nosotros, you es ustedes y they es ellos. They también lo utilizamos para hablar de muchas cosas y muchos animales, ¿sí? No solamente de muchas personas. Ahora sí, vamos con la oración en afirmativo. Estos pronombres que nosotros acabamos de recordar tenemos que dividirlos en 2 grupos. I, you y they por un lado, he, she o it por el otro. El primer grupo tenemos que recordar que el verbo al lado de esto se escribe en infinitivo, es decir que yo no le agrego nada al verbo. Por ejemplo, nosotros podemos decir I run, yo corro. You run, tú corres. We run, nosotros corremos. They run, ellos corren. ¿Sí? El verbo se escribe en infinitivo, por eso se escribe igual para todos los sujetos. Con respecto a he, she o it, al verbo tenemos que agregarle una S. No podemos dejarlo en infinitivo, tenemos que agregarle una S.
Por ejemplo, yo voy a decir he runs. Él corre. She runs. Ella corre. It runs. Eso corre. Fíjense cómo a run le agregamos una S cuando está conjugado con he, she o it. Hasta ahí está todo muy lindo, pero nosotros tenemos que tener varias cosas en cuenta para poder escribir la S de manera correcta cuando conjugamos con he, she o it. Lo primero a tener en cuenta es que si el verbo termina con O, X, doble S, doble Z, CH o SH, en vez de yo agregarle una S al verbo, voy a agregarle una ES. ¿Sí? Recordemos que esto solamente es en el afirmativo cuando el sujeto es he, she o it. ¿Sí? Por ejemplo, he goes. Goes tiene ES porque el verbo en infinitivo termina con O. Entonces no puedo yo simplemente agregarle una S. Tengo que agregarle ES. ¿Por qué? Porque termina en O. She fixes. He kisses. It buzzes. She catches. He washes. ¿Sí? A todos estos fíjense que go termina con O, fix termina con X, kiss con doble S, buzz con doble Z, catch con CH, wash con SH. Tengo que agregarles ES, no puedo agregarles simplemente una S. Otra regla que tengo que tener en cuenta para conjugar con he, she o it el verbo correctamente es fijarme que si el verbo termina con Y y la letra anterior a esa Y es una consonante, para conjugarlo correctamente debo quitar la Y y agregar IES. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el ejemplo de study. Study termina con Y. La letra anterior a esa Y es una D. Una D es una consonante. Recordemos que las consonantes son aquellas letras del abecedario que no son vocales. Entonces, para yo conjugarlo correctamente, debo quitarle la Y y agregarle IES. Lo mismo pasa con try. Try termina con Y, pero la letra anterior es una R, es una consonante. Para conjugarlo correctamente, voy a quitarle la Y y voy a agregarle IES. Lo mismo me pasa con fly. Fly termina con Y y la letra anterior es una L. ¿Ok? Entonces, para conjugarlo bien, voy a quitarle la Y y agregarle IES. Todo esto recordemos que es en el afirmativo, en la oración afirmativa del presente simple, cuando el sujeto es he, she o it. Ahora, ¿qué pasa si la letra anterior a la Y es una vocal? La Y la tengo que dejar y simplemente agregarle una S como cualquier otro verbo común. Y lo último que tenemos que recordar es que cuando tengo que conjugar have con he, she o it, no es haves, ¿ok? Haves no existe, es has, ¿ok? Has. He has, she has, it has. Ahora vamos a hablar de las oraciones negativas. Vamos a separar a los mismos pronombres en los dos grupos que ya habíamos hablado en el afirmativo. I, you, we, they por un lado, he, she o it por el otro. En el primer grupo vamos a escribir entre medio del sujeto y del verbo en infinitivo el auxiliar don't. ¿Sí? ¿Por qué don't se llama auxiliar? Porque a mí me va a ayudar a darle un sentido negativo a la oración. Por lo tanto, yo para decir que yo no corro, yo voy a decir I don't run. You don't run. We don't run. They don't run. ¿Ok? Para el segundo grupo, con he, she o it, va a ser exactamente la misma fórmula, nada más que en vez de escribir don't como auxiliar, vamos a escribir doesn't. Doesn't es el auxiliar para he, she o it en negativo. Recordemos que el verbo tiene que estar en infinitivo. No puedo agregarle nada, no le agrego ni S, ni ES, ni IES. Por lo tanto, yo voy a poder decir he doesn't run para decir que él no corre. She doesn't run para decir que ella no corre. Y it doesn't run para decir que eso no corre. Ahora vamos a hablar de las oraciones interrogativas, es decir, cómo vamos a formular las preguntas. De nuevo vamos a separar los mismos dos grupos, I, you, we, they por un lado, he, she o it por el otro. Lo que tenemos que saber de esta fórmula es que los auxiliares van adelante de todo, ¿sí? En esta oración vamos a utilizar los auxiliares do para I, you, we, they,
does para he, she o it. ¿Ok? Y los dos verbos tienen que ir en infinitivo, en ambos casos. Entonces, la fórmula para armar la oración con I, you y they va a ser el auxiliar adelante de todo, que en este caso es do, I, you y they, el sujeto puede ser cualquiera, y el verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿bailo yo? Do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? Para el segundo grupo, la fórmula es exactamente la misma, nada más que en vez de poner el do como auxiliar, va a ser does. Does es el auxiliar para la pregunta de he, she o it. Y luego el verbo en infinitivo. De nuevo, en este caso no le agrego ni s, ni es, ni ies. El auxiliar va a ser does, luego va a ir el sujeto, he, she o it, y el verbo en infinitivo. Por lo tanto, para preguntar si ¿baila él? Voy a decir does he dance? Does she dance? Does it dance? Este tipo de preguntas se las llaman yes, no questions. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta a esa pregunta va a ser que sí o que no. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo se contestan estas preguntas. Supongamos que nosotros tenemos la pregunta ¿Do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? Tengo dos posibles respuestas, que sí o que no. Para contestar que sí, después del yes, voy a responder con el sujeto con el que me preguntó. En este caso es they. Y luego con el auxiliar con el que me preguntó, que en este caso es do. Entonces me va a quedar ¿Do they speak English? Yes, they do. En el caso de que sea la respuesta negativa, va a ser no. Luego voy a escribir el sujeto con el que me preguntó, en este caso es they, y el auxiliar con el que me preguntó, pero negado. En este caso es don't. Entonces me quedaría no, they don't. Otro ejemplo, supongamos que tenemos Does she sing? ¿Canta ella? De nuevo, tengo dos posibles respuestas, que sí o que no. En el caso de que sea sí, la respuesta va a ser yes, luego vamos a poner el sujeto con el que me preguntó, en este caso es she, y el auxiliar con el que me preguntó, en este caso es does. Si la respuesta fuera negativa sería no, el sujeto con el que me preguntó sería she, y luego el auxiliar con el que me preguntó, pero negado, en este caso doesn't. Tengo que tener en cuenta que cuando la pregunta está escrita con el sujeto you, quiere decir que me lo pregunta a mí. Entonces yo no puedo contestar con el mismo sujeto con el que me preguntó. ¿Qué quiero decir? Que no puedo contestar, si me preguntó con you, contestar con you. Si pregunta con you, contesto con I. Y se respeta el auxiliar. ¿Do you like music? Por ejemplo, ¿te gusta la música? ¿A vos? Tengo dos respuestas. Sí, a mí me gusta, no, a mí no me gusta. En el caso de que sea que sí, sería yes, I do. Y en el caso de que sea negativa, sería no, I don't. Las preguntas también pueden formularse con lo que conocemos como question word. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? En inglés sería what, how, when, where, who, why. La fórmula es exactamente la misma a la que vimos como pregunta. Lo único que tenemos que saber es que este question word, si aparece en la oración, tiene que ir adelante de todo. La respuesta a esta oración, si es que está el question word, ya no va a ser que sí o que no. Va a ser una respuesta explicando un por qué, un cómo, un cuándo. Por ejemplo, yo puedo decir Where do they play football? ¿Dónde juegan ellos al fútbol? Why does he play tennis? ¿Por qué juega él al tenis? No voy a contestar que sí o que no, sino voy a dar una explicación. A modo de conclusión, vamos a repasar qué fue lo que aprendimos hoy sobre el presente simple. Aprendimos cuándo tenemos que usarlo, cómo formular las oraciones afirmativas, las oraciones negativas e interrogativas con sus respuestas cortas. También aprendimos las reglas gramaticales que tenemos que tener en cuenta para no cometer errores a la hora de escribir y hacer los ejercicios. Recuerden practicar siempre que puedan, porque a partir de la práctica uno puede comprender mejor y asimilar los conceptos y recordar las reglas. Llegamos al final de la clase. Si te sirvió y te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. Mi nombre es Cristian, gracias por mirar el video, nos vemos la próxima.